Continuamos en Perfil, estamos conversando con el candidato presidencial de Acción Democrática que nos visita en la capital del estado y por cierto que oportuno porque de alguna manera en el segmento anterior quedó pendiente el tema y es oportuno para que aprovechando el tiempo de una vez entremos en materia específica. El referéndum que ocurrirá de manera consultiva el próximo domingo 3 de diciembre, domingo, con referéndum, por cierto, que es consultivo, en consecuencia no es vinculante con la actuación que el Estado venezolano, por intermedio del ciudadano presidente de la República, tiene que ejercer ante la Corte. Y escuchamos a Luis Eduardo Martínez, al candidato presidencial de AD, decir que él consideraba muy importante la pregunta 4, para que lo enlacemos en el tema, que la pregunta 4 es: ¿está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios conforme a derecho a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación del derecho internacional? Y también eso pues corresponde pues a una serie de preguntas. El gobierno hace abiertamente propaganda por el sí. Creemos que se está violando el principio de la libertad en lo que corresponde a los elementos característicos del derecho al sufragio. Y la posición de AD que va a respaldar plenamente este referéndum consultivo. Vamos a necesitar unos programas especiales para responderte cada pregunta. Dejamos atrás una, pero bueno, déjame resumir la respuesta tan sencilla como esto. Con pelea, con odio, con confrontaciones, con enfrentamientos, no vamos a construir el país que tú y yo queremos, que soñamos para nuestra familia. Pero el tema de la unidad se une con este tema del referéndum. Sí. Tan... Entonces vamos ahora al referéndum. Una primera precisión. El referéndum no es del gobierno. El referéndum no es de la oposición. El referéndum es de interés de todos. Una segunda precisión. Hace unas horas un periodista mucho más joven y por lo tanto quizás menos informado que tú, me dijo algo así como: ¿por qué ustedes decidieron sumarse al referéndum consultivo? Y le dije: epa, en palabras de gallegos en Doña Bárbara, déjame poner los puntos sobre las H. Nosotros no nos sumamos al referéndum consultivo. Todo el estudio se me quedó viendo así asombrado. Nosotros somos pioneros en la lucha por el Esequibo, porque fue Rómulo Betancourt y su canciller en 1962 quienes en Naciones Unidas reivindicaron esos territorios. Después que los perdimos en el laudo de París, después que Andrade, Castro, Gómez, López Contreras, Isaías Medina Anguita y el propio Pérez Jiménez nada hicieron por el rescate de esos territorios. Y fue Raúl Leoni, militante de Acción Democrática, el que hizo posible por el Acuerdo de Ginebra anular el laudo, iniciar un proceso de negociación, y fue la fracción de Acción Democrática la que en el Congreso se negó a firmar y a aprobar el protocolo de Puerto España que congeló las negociaciones. Entonces nosotros, Acción Democrática, somos pioneros en el reclamo de esos territorios. La tercera precisión, las 5 preguntas son importantes, pero voy a referirme a la 4 porque la tocaste. ¿Por qué la 4? Porque es precisamente un acto írrito, absolutamente ilegal, grosero incluso, de la República Cooperativa de Guyana, la que ha activado todo este proceso. Yo no soy abogado, tú lo sabes, yo soy ingeniero, pero bueno, uno aprende en estas lides. Los mares se delimitan una vez que se delimitan las porciones terrestres. Y entonces hay varios conceptos, pero uno de ellos es que el territorio sucede cerca de 200 millas náuticas, que es el mar territorial. Entonces, no está delimitado, y eso no hay que discutirlo. Lo que nosotros reclamamos y que históricamente nos pertenece, que es la Guayana Esequiba. No estando delimitado la Guayana Esequiba, no están delimitados los mares que tiene exactamente al frente. Guyana, hace unos meses atrás, sacó a licitación 14 licencias de 14 bloques petroleros que están ubicados, 13 de ellos en los mares no delimitados, 3 en aguas someras, 11 en aguas profundas. En esos mares hay cerca de, según un estudio británico, 25.000 billones de barriles de petróleo y probados y unos 15.000 billones de barriles de petróleo estimados. Es decir, Guyana está usurpando unos mares que son en este momento motivo de una disputa. Y la cuestión es tan arbitraria que incluso el último bloque, el 14, es el bloque Paria, que está exactamente ubicado frente a Paria, o sea, incuestionablemente venezolano esos mares.
Entonces, por eso es que es importantísima la pregunta 4, no para ti ni para mí, ni siquiera para Guyana ni para la Corte. Es para Exxon, es para Mobil, es para BP, es para la compañía china que está allí en este momento participando en el proceso de licitación, para que ellos entiendan y entiendan suficientemente que esos mares sobre los cuales ellos están en este momento participando en un proceso licitatorio están en disputa, que la propiedad está en un diferéndum y que mañana estarían invirtiendo miles de millones de dólares en unos mares cuya pertenencia aún no está definida. Si tú aquí en Guanare fueras a comprar una casa y la encuentras invadida y con los hijos del dueño que murió disputándose la casa, ¿qué dices tú? No, yo prefiero buscarme otra casa. Entonces, si yo fuera accionista, que no lo soy, ojalá lo fuera, de Exxon o de Mobil o de BP, pensaría mucho, y seguramente hoy lo están pensando, en invertir miles de millones de dólares en mares que están en disputa, que hay una disputa territorial y que hay una nación unida alrededor de eso. Porque lo otro importante del referéndum, y es la cuarta precisión, es que no es para que nosotros sepamos que ese territorio es venezolano. Yo crecí como tú en escuelas donde uno iba con un cuadernito Alpe y en la parte posterior, ¿qué tenía? El mapa con la zona de Que reclamación. por cierto, a partir del 2004 quitaron la zona en reclamación. Tú ves los mapas y ves los programas de estudio ahora y eso lo sacaron. Entonces, Eso, por cierto, fue denunciado por el general Santeliz, que claro, estuvo encargado de la oficina de asuntos de relaciones de Guyana con Venezuela en este diferendo. Y eso no le de- prestaron atención. Y ya en el año 2004, Guyana había concedido autorizaciones para que explotaran ese espacio, con autorización del presidente Chávez, por así lo es. demás, Y eso, o con reconocimiento del y presidente eso reafirma Chávez. lo que yo he venido afirmando una y otra vez, que es Acción Democrática, la única organización política que puede exhibir a lo largo de sus 82 años una posición coherente en relación Pero al nosotros no territorio. escuchamos jamás a Ramos Alup en ese congreso Bueno, del yo, año al terminar- que termina en el año 2005 siendo el secretario Al general de terminar, AD, fijando alguna posición al respecto. Al terminar, te puedo pasar unos tweets, por cierto, enviados por mi propia esposa, por eso es que lo sé, que era Ok. diputado a la Asamblea Nacional por Delta Macuro en esos años, desde la isla de Anacoco, cuando una comisión parlamentaria que en ese momento presidió un diputado ADECO, William Dávila, no nombro porque además tengo una Todavía buena amistad está ahí. con él, Y todavía quiere ser candidato en Mérida a la gobernación. merecido. Decíamos que los merideños decían, pero lo que me refiero es Aquí hay uno también en portugués que quiere ser todavía gobernador. Pero lo que me refiero es que en la propia isla de Anacoco, una representación parlamentaria, fundamentalmente de Acción Democrática, reclamó la pertenencia de esos territorios a Venezuela. Pero en cualquier caso, ¿qué es lo que quiero señalar? Esa pregunta número 4, te repito, está dirigida hacia accionistas que en este momento pueden invertir dinero a riesgo, miles de millones. Pero además de eso, sí es importante la 4, pero una de las que nosotros más insistimos es la pregunta número 2. ¿Apoya usted el acuerdo de Ginebra como documento fundamental para la reivindicación pacífica, negociada y diplomática del diferendo? ¿Por qué lo reivindicamos? Porque, otra vez, que no se nos olvide, sobre todo los más jóvenes, que Raúl Leoni fue el que logró. Pero nosotros consideramos que eso es inutilitario, más que fuese simplemente una especie de propaganda, más que el objetivo. Porque si el uno estamos diciendo que no reconocemos el laudo arbitral de París, porque el acuerdo de Ginebra efectivamente deja sin efecto. Pero es el laudo importante arbitral. que... Pero entonces insistimos en este tema, eso no es como perder tiempo. O sea, No, porque también buena parte del esfuerzo que tenemos que hacer ahora, y hay que reconocerlo, es para formar, instruir, informar. Hay muchos jóvenes que no tenían idea de esa disputa. Esto sirvió para formarlo. Incluso usted lo dijo recientemente en una entrevista que ha hecho revisiones de tesis y los muchachos no tienen idea. No, ni idea. Yo he hablado con mis estudiantes y algunos, ¿qué es lo que está pasando? Es más, ni siquiera sabían hace una semana, ahora que yo creo que ya sí lo saben, que había un referéndum. ¿Por qué? Porque no estaba dentro de su bitácora. Entonces esto ha servido para que los venezolanos de todas las generaciones ubiquen que hay un territorio que perdimos en 1899, que hay un reclamo y que se extiende por generaciones. Hay una cosa rápidamente, porque usted fue gobernador de Monagas y cuando ese territorio fue desmembrado en el laudo arbitral de París, ese territorio era de 2 estados de Venezuela, Bolívar y Delta Macuro.
Cuando decimos en la última pregunta autorizar al gobierno para que se cree el Estado Guayana, primero no habría que quitarle ese territorio a Bolívar y a Deltamacuro para que se pueda crear el Estado de Guayana. Bueno, yo he oído a los deltanos, no ahora, hace bastantes años, reclamar que, resuelta la disputa, ese inmenso territorio debería anexionarse a Deltamacuro. Y también he oído a Porque pertenecía a esos estados. Guayana, a guayaneses, que por cierto son muy sensibles al tema del El Esequibo. distrito, municipio Bolívar. Incluso los esequibenses, que todavía hay allí muchos nativos o hijos de pobladores de ese territorio, a raíz incluso de la revuelta Rupupuni, que se vinieron hacia Venezuela. 1969. Pero en cualquier caso, lo que se busca con la pregunta 5 es reafirmar el concepto de que ese es un territorio venezolano, sin ninguna duda. Lo que sí tiene que quedar claro es que es deber de todos, independientemente de la cuestión política partidista, hacer todo lo necesario por rescatar esas tierras y esos mares que fueron nuestros y que son nuestros. Luis Eduardo Martínez, candidato presidencial de Acción Democrática, cumplimos compromiso de publicidad, ya regresamos.